los que creyeren en él, porque todavía no había ruach o espíritu dentro de ellos, pues Yeshua no había sido aún glorificado. Ojo con esto, porque todavía no había espíritu en ellos, pues Yeshua no había sido aún glorificado. No había sido glorificado. Ok, ustedes recuerdan que Miriam, que fue de las primeras testigas de la resurrección, ella trató de tocar a Yeshua y Yeshua le dijo, no me toques. Todavía no he subido al Padre para ser glorificado. O sea, ¿por qué tenía que subir? Porque allá arriba hay un templo, el templo celestial. Y como él era el cumplimiento de la vaca roja, él era el cumplimiento del cordero que quita el pecado del mundo. La sangre todavía no había sido llevada al templo para entrar al lugar santísimo, porque en ese templo allá celestial también hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Hermano Ángel. En esta parte que está hablando de Shavuot, fíjese que no sé si estoy bien, quisiera compartir esto, lo podemos checar, puede abrir la escritura de Hebreos 10:15, porque como estamos viendo, usted está diciendo que fue entregada la Torá escrita y la Torá oral. Entonces, cuando el rey Yeshua ratifica el pacto, y en Hebreos 10:15 dice, y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio diciendo, este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Adonai, pondré mi Torah en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Entonces, este pacto, este nuevo pacto que se iba a hacer, es el que estamos viviendo, donde la Torah va a ser escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sí, Okay. Sí es. Esta parte del pacto, como dice el verso 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta parte hay una parte de este pacto que ya está cumplida, pero hay otra parte que falta que se cumpla. La que está cumplida es que ya estamos bajo esta promesa. ¿Ok? Cuando dice, después, el verso 15, nos testifica también el Ruach Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. ¿Ok? El primer pacto que se llama el nuevo pacto, porque es que hay que entender que son muchos pactos. El primer pacto, este pacto está dividido en dos. El primer pacto se cumplió cuando Yeshua levanta el pan y levanta la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto, la cual está la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros. Que esa se cumplió en ese momento cuando él, prácticamente ahí comienza el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, llamado así. Luego, la otra parte de la ratificación del pacto es la que falta. En este momento, lo que nosotros tenemos o estamos viviendo es el cumplimiento de la Torá oral. O sea, la revelación de la Torá oral, cómo debemos nosotros hoy en día de vivir la Torá con el Mesías incluido. ¿Ok? Cuando venga la parte del milenio, que esa es la que falta, que
en ese tiempo, de forma automática, de forma sobrenatural, todos nosotros vamos a tener conocimiento de la Torá en forma automática. O sea, el contexto de esto dice de que no hay necesidad o no va a haber necesidad de que un compañero le diga a otro, enséñame la Torá que yo no entiendo esto, sino que dice, todos comprenderán y entenderán la Torá de forma automática. ¿Ok? Que eso no se ha cumplido, porque mire que aquí estamos sentados aprendiendo. Y yo mismo tengo que aprender de otros superiores también cuando busco la instrucción. ¿Estamos? Porque, por eso dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh. Mire la palabra que dice después de aquellos días. O sea que primero menciona los primeros días y después de aquellos días. Los primeros días, ¿cuándo fue? A partir de Pentecostés, de este evento que estamos hablando en este momento, que comenzó, llamémoslo el avivamiento, comenzó la recepción del Ruach HaKodesh y el cumplimiento profético de la fiesta de Shavuot. Entonces dice, después de esos días es que viene esto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hoy en día nosotros tenemos la Torá, pero la tenemos es a nivel de aprendizaje, de que nos tienen que explicar, nos tienen que enseñar, o nosotros mismos estudiamos e inquirimos en la Torá. ¿Ok? Hasta este momento estamos en la misma situación. Pero cuando dice, después de estos días, habla de dos tiempos. Y ese otro tiempo es cuando entre el milenio, que toda persona tendrá conocimiento de Torá en forma automática. Nadie va a tener necesidad de enseñarle a su compañero ni a nadie, porque todos tendrán conocimiento de mí, dice Yahweh. Eso está profetizado. ¿Ok? Esa parte está profetizada, pero está buena la acotación, hermano Ángel, acerca de esto, porque el texto mismo nos lo da a entender. Después de estos días. ¿Cuáles son estos días? Después de la era mesiánica, porque nosotros estamos viviendo el día del Mesías o la era mesiánica, que comenzó con la venida de Yeshua aquí en la tierra. Ahí comenzó la era mesiánica, o el tiempo del Mesías, como lo dicen los rabinos. El tiempo mesiánico o la era mesiánica. Amén. Muy bien. Luego, en Romanos 11, 36. Vamos a mirar. Romanos 11, 36, donde habla acerca de las tres fases de la redención. Ojo, tres fases de la redención. Y mire la forma como está escrito. Pero vamos a leerlo a partir del verso 33. 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Yahweh. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente de Yahweh o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Entonces aquí dice, porque de él, por él y en él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces mire aquí la forma expresiva. Porque de él,
por él, o sea, mediador, y en él, sustentador. Son todas las cosas. ¿Ok? O aquí al desarrollo. De él, por él y en él. El contexto de este texto, porque todo texto tiene que tener su contexto. ¿Dónde lo tenemos? En Colosenses, capítulo 1. Mire cómo dice 1:15. Empezando del verso 15. Él es la imagen del Elohim invisible, primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Y él es la cabeza del cuerpo, la Keilah, genito de los muertos, para que en todo tenga él la preeminencia. Mire que aquí esta es la misma expresiones que hay aquí en Romanos. Porque de él y por él y en él son todas las cosas. Y aquí dice, él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él y él es la cabeza del cuerpo. ¿Ok? Entonces, este contexto de Colosenses 1 a 16, 17 y 18 es el complemento de Romanos 11:36. Porque de él y por él y en él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. O sea, ¿qué está hablando aquí? Creación, redención y revelación. Ahí están las tres cosas. Lo que habíamos dicho al principio, hace un momento, las tres fases de la redención, que es creación, redención y revelación. Las mismas palabras parecidas, se agrandó la imagen. Las mismas palabras que el Eterno le decía a Jacob. ¿Se acuerdan? Yo soy tu creador, tu hacedor y tu formador. O sea, ya el Eterno desde el principio ya le estaba diciendo a Jacob estas mismas palabras, pero no, estas palabras de otra forma. Yo soy tu creador, tu hacedor, tu formador. Y aquí está hablando de creación, redención y revelación, que es, si uno le pone a mirar bien, en un diccionario son las mismas. Los significados son paralelos. ¿Ok? Recuerden las palabras del Eterno a Jacob. Yo soy tu creador, tu hacedor, tu formador y tu hacedor. Crear, formar y hacer. O crear, hacer y formar. Y ya a nivel de salvación, de redención, creación, redención y revelación. Bendito sea su nombre. Bueno, en Shavuot hay unas lecturas tradicionales que se hacen siempre, que son Éxodo 19 y 20, Ezequiel capítulo 2 y el libro de Habacuc capítulo 3. En todas las sinagogas judías desde la antigüedad se acostumbra a leer estos 4 capítulos. Éxodo 19, Éxodo 20, Ezequiel 2 y Habacuc capítulo 3. Entonces, por eso se dice que el Eterno es comprensible pero no definible. Los acontecimientos fueron similares
al de Pentecostés. La Torá ese día, allá en Shavuot, en el Sinaí, fue dada en 70 idiomas. 70 idiomas. Por eso Génesis 11 nos habla de la dispersión de los pueblos en Babel, ya que antes solamente existía una lengua en Babilonia, porque Babel, usted sabe que la palabra Babel o Babilonia quiere decir confusión. Eso es lo que quiere decir la palabra Babilonia, confusión. Confusión. Bueno, ahora vamos a mirar, hermanos, la parte de la gematría en este aspecto. Ustedes saben que de Pesaj a Shavuot son 50 días. Claro, se cuentan 49 y el día 50 es la fiesta. 50 días. El número 50 es un número que en el mundo judío quiere decir revelación. Revelación. Pero también el número 50 también quiere decir libertad, poder. Por eso Yeshua le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en toda la tierra. En el libro de Génesis hay 50 capítulos. Ojo con esto, 50 capítulos. El ancho del arca de Noé fueron 50 codos. El ancho, no el largo era más largo. La tierra es 50 veces más grande que la luna. El número 50 es usado 77 veces en la escritura, en la Tanakh. Ojo con esto, el número 50, porque estamos hablando de lo que son las cuentas del Omer, del significado del día, de los 50 días que hay entre Pesaj y Shavuot y la fiesta. Son 50 días. Y estamos mirando qué significa el número 50 a nivel de gematría. El número 50 es usado 77 veces en la Biblia. Usted sabe que el 7, los dobles 7, es perfección, lo perfecto del Eterno. La gematría de 50 es Nun, o sea, la N a nivel de gematría es 50. La Nun, ¿qué significa la N en el hebreo? Significa semilla, significa vida y también significa reinado. En hebreo, reino, heredero del trono. También significa continuidad, perpetuidad y eternidad. Todos estos significados que tienen la Nun y que tiene el número 50 tienen que ver y apuntan al cuerpo del Mesías, o sea, la congregación, la Keilah. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, si nosotros miramos aquí en Éxodo 19:16, mire cómo dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de bocina, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Esta es prácticamente la celebración de Shavuot, el primer Pentecostés, donde fue entregada la Torá desde el Chamaín, y el Pentecostés que ocurrió 50 días después de la resurrección de Mashiach, fue renovado el pacto y la Torá, como fue prometida, se dio a nivel de
revelación. Ojo, se dio a nivel de revelación. Por eso es que nosotros, hermanos, entendemos mejor la Torá. ¿Por qué? Porque tenemos el Brit Hadashah, tenemos el nuevo pacto, tenemos al Mesías, y a través del Mesías es que entendemos mejor la Torá. Porque hay personas que tratan de entender el Nuevo Testamento. O sea, se concentran mucho en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer, y toda persona tiene que hacer, es entender el antiguo pacto, entender la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá apunta al Mesías. La Torá apunta a Mashiach, al Mesías. ¿Y cómo entendemos la Torá? Lo entendemos a través, primeramente, del Ruach, pero también escudriñando bien el Brit Hadashah, especialmente las enseñanzas y los discursos de Yeshua. Y luego la interpretación que el Eterno dio por su Ruach a través de los Chalía, a través de los apóstoles. Por eso tenemos Romanos, tenemos Primera y Segunda de Corintios, tenemos Gálatas, Colosenses, Filipenses, Efesios, las cartas a Tesalónica, tenemos Hebreos, tenemos esas cartas, porque en esas cartas es donde se asienta la revelación del Mesías y la práctica de la Torá con el Mesías. ¿Ok? Ojo con eso. O sea, tenemos que aprender y entender cómo es que escudriñamos la escritura. A través de las parachot, de la parachá nos lleva a entender la Torá. ¿Ok? Pero como nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la Torá. Se cumplen todas las cosas. Por eso es que vemos los relatos, por ejemplo, cuando Yeshua le explicaba a los caminantes de Emaús. ¿Cómo dice el texto? Y dice, y Yeshua les explicaba a ellos, comenzando desde la Torá, pasando por los salmos y los profetas, lo que hablaban de él. ¿Cómo fue el primer sermón de Pedro? ¿Cómo comenzó Pedro? Pedro comenzó desde atrás. Comenzó desde la Torá y fue a los profetas. Por eso él menciona el texto de Joel y otros textos del Antiguo Pacto. Cuando usted ve el mensaje de Esteban, que está escrito ahí palabra por palabra, el sermón de Esteban, ¿cómo comenzó Esteban? Esteban comenzó desde atrás, desde la Torá. Y pasó por los salmos, pasó por los profetas, y ¡juácate! A lo último lo remató su mensaje, reprendiendo a los oyentes, que la mayoría eran judíos, los reprende, pero ya le hace la aplicación a todo lo que estaba escrito en los profetas y en los salmos y en la Torá. ¿Ok? Entonces, uno viendo los sermones de Pedro, que están ahí escritos, el primer mensaje de Pedro, el mensaje de Esteban, el segundo mensaje de Pedro, que también está ahí en Hechos de los Apóstoles. Luego, los sermones de Pablo. Al final de Hechos de los Apóstoles, vemos que quedaron consignados y escritos algunos sermones de Pablo, y ellos siempre mencionan primero la Torá. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo hoy en día es el cumplimiento de lo que fue escrito ahí atrás. ¿Ok? Ahora, el hecho de que estemos viviendo el cumplimiento no quiere decir de que la Torá no sirve. No quiere decir de que la Torá no tenemos que vivirla o leerla en este tiempo. Hay que leerla porque no lo entendemos todo. Y Pedro mismo lo dijo, hay algunas cosas difíciles de explicar. Y Pablo también lo llegó a decir. Porque Pablo
Pedro, perdón, él habla de Pablo y dice, Pablo, yo entiendo que Pablo enseña algunas cosas que son difíciles de digerir para ustedes los judíos, que vienen del ortodoxismo, que vienen de esta forma de práctica, pero aunque son difíciles de explicar, cuando yo vaya a vosotros, o cuando Él venga o vaya a vosotros, Él los explicará más concretamente. Y Pablo también, él dijo eso mismo, de que habían algunas cosas difíciles de entender y más difíciles de explicar. ¿A quiénes? A la audiencia judía, porque ellos venían de las tradiciones de los ancianos, venían de las enseñanzas de los sabios, y habían algunas enseñanzas que no estaban bien o que tenían algunas partes oscuras o unos vacíos, que eso todavía existe hoy en día. El judaísmo ortodoxo tiene muchos vacíos, ¿ok? Aunque la escritura habla del milenio, desde el antiguo pacto, los judíos ortodoxos no se meten mucho en lo del milenio, porque ellos no, hay muchas cosas que no entienden. ¿Por qué no las entienden? Porque no tienen el nuevo pacto, no leen el Nuevo Testamento. Y aún hoy en día en los grupos cristianos, en los grupos católicos, los teólogos católicos, porque el catolicismo tiene sus teólogos. Ok, yo aquí tengo libros católicos de teólogos católicos sobre su forma de pensar, y uno se da cuenta que en escatología y en doctrina ellos tienen vacíos. Ellos tienen vacíos, nosotros no tenemos vacíos. ¿Por qué nosotros no tenemos vacíos? Porque tenemos el antiguo pacto y tenemos el nuevo pacto. ¿Por qué el judaísmo tiene vacíos? Doctrinalmente, porque ellos solamente tienen el antiguo pacto. ¿Por qué el cristianismo tiene vacíos? Cuando hablamos de cristianismo estamos hablando del catolicismo y el protestantismo. Todos los protestantes, metodistas, bautistas, adventistas, pentecostales, todos esos tienen vacíos doctrinales. ¿Por qué ellos tienen vacíos doctrinales? Porque no tienen el antiguo pacto. No les gusta leer. Y ahí solamente sacan las palabras bonitas, el Salmo 91, el Salmo 23, Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, pero no siguen la lectura. Solamente el cristianismo se acostumbró a recoger del antiguo pacto promesas, palabras bonitas de parte del Eterno, salmos espectaculares, Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 51. Pero cuando ya la lectura llega a la palabra ley, ya ellos paran ahí. No, eso es para esa gente. A nosotros déjenos las bendiciones. ¿Ok? Entonces, por eso, hermanos, yo quiero que ustedes, nosotros, no nos sintamos como huérfanos, como solos, porque a veces uno ve a los hermanos, es que nosotros deberíamos de estar como el catolicismo o como la bautista, como la metodista, que tiene miles de creyentes y tiene una estructura y yo no sé qué. No piense en eso ni se preocupe por eso, que el Eterno no viene a buscar edificios ni viene a buscar grandes multitudes. El Eterno viene por un pueblo que guarda el Shabbat, que celebra las fiestas y que tiene la fe en Yeshua. Así, espectacular, súper bien así. Pero lo que yo quería decirles para cerrar esta parte es de que nosotros tenemos una ventaja muy grande, que nosotros tenemos Torá y tenemos al Mesías. ¿Ok? Por eso entendemos mejor la escritura. El judaísmo tiene Torá, pero no tiene al Mesías. El cristianismo tiene al Mesías, pero no tiene Torá. ¿Ok? Tiene al Mesías y qué felicidad, muy bueno, bendito el Eterno, pero ¿qué? No guardan Shabbat, son completamente paganos, celebrando dominicales en domingo,
honrando al día del sol, al paganismo y otras creencias y otras cosas que no son conforme a la escritura. Pero nosotros, hermanos, tenemos las dos cosas. Por eso eliminamos unas cosas, eliminamos otras, eliminamos aquí, eliminamos allá, porque lo que tenemos nosotros que aprender ahora, que tenemos Torah y tenemos a Mashiach, es aprender a vivir y a guardar el mandamiento de acuerdo al Mesías y de acuerdo a la Torá, o de acuerdo a la Torá del Mesías, no a la Torá del ortodoxismo, porque ellos le añadieron cientos. Acuérdense que ellos tienen 1150 mandamientos, los ortodoxos. La Torá comienza con una secuencia, las 10 alocuciones, o sea, los 10 mandamientos, luego los 613 mandamientos, que eso es lo legal que hay en la Torá. Pero los judíos ortodoxos le añadieron más y más y más y más, y hoy en día tienen como 1150 y ellos van añadiendo más. Tienen que añadir más por los cambios de los tiempos, porque los tiempos van cambiando, la vida moderna se va acelerando y se van presentando cuestiones, preguntas y situaciones que hacen que ellos tengan que crear más alajot, más alajá, o sea, más mandamientos. ¿No entendemos? Y nosotros no tenemos por qué irnos hasta allá de ninguna manera, sino acudir a la alajá en su momento determinado para dirimir, pero no se deja como mandamiento para todo el mundo, para todas las congregaciones, no. Haz esto y ya, sigue adelante. Baruch Hashem, bendito su nombre. Muy bien. Allá en la montaña, hermanos, se presentó un fenómeno que está escrito en Éxodo 20:18. Dice: y todo el pueblo contemplaba los truenos, los relámpagos y el sonido del chofar. Y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo se estremecieron y se mantuvieron lejos. Les dio miedo y se alejaron. Entonces, aquí llama la atención de que dice que el pueblo vio el sonido del chofar. El sonido del chofar no se ve, porque los sonidos no se ven, no son visuales. Se escuchan, pero no se ven. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? El pueblo vio algo sobrenatural, que es el sonido. Lo vieron en el aire. El Eterno hablaba y ellos veían la voz. Que eso no es normal. Porque usted no puede decir, ve, yo, hermano, yo estoy viendo su voz. Eso es imposible, eso no se puede ver. El único que lo hace posible es el Eterno. Porque la Torá fue dada con sonido de chofar, no fue dada con voz humana. Porque el pueblo y Moche no escucharon una voz humana. Escucharon sonido de chofar formando palabras humanas, entendibles. ¿Ok? Por ejemplo, el último sonido del chofar, que son 4 sonidos, es un sonido que se va y se va y se va y se va y se va hasta donde la persona aguante la respiración. Ese sonido dentro del judaísmo significa clamor, el clamor del alma israelita, el clamor del creyente. Nosotros solamente estamos acostumbrados a escuchar un sonido que se va y se va y se va y ya. Pero
¿qué pasó en el Sinaí? En el Sinaí ellos vieron el sonido y lo que decía el sonido lo entendieron. Entonces, hoy en día, cuando una persona escucha el cuarto sonido, que se va y se va hasta que aguante la respiración del que toca el shofar, el último sonido es un clamor, es el alma que clama al Eterno. Nosotros audiblemente solamente escuchamos un sonido. Si el Eterno nos quisiera permitir escuchar qué es lo que quiere decir el sonido o qué está diciendo ese sonido, ¿qué escucharíamos? Rahem, 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 o Yahweh, Rahem, o sea, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Eso sería lo que veríamos o escucharíamos en un momento dado. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, el texto lo dice claramente, por eso dice en el texto hebreo, dice, Behal Ha'am Roim Hakolot, o sea, y el pueblo vio el sonido, no solamente lo escuchó, sino que lo vio. Behal Ha'am Roim et Hakolot, vieron el sonido. Luego dice, Beet Halapidim, Beet Kol Hachofar, Beet Hachar Hachem, y Bayar Haam Bayanu, Bayamdu Merahok, y se mantuvieron lejos. Cuando dice veían los sonidos, esta frase implica que ellos vieron lo que normalmente es audible, ellos lo vieron, lo que es imposible ver en otro lugar. Se entiende esto como un hecho milagroso que fue más allá de las leyes naturales. Los sonidos no deben ser confundidos con los truenos y los sonidos del shofar mencionados en Éxodo 19:16, sino que se refiere a los sonidos emitidos por Elohim al enunciar los 10 mandamientos. ¿Por qué los sabios o los agiógrafos nunca dicen los sonidos emitidos por Elohim al anunciar los 10 mandamientos? Nunca dicen anunciar. Sí, siempre dicen enunciar. Ojo, es como la otra palabra que usan mucho los sabios. Una cosa es aprender y otra cosa es aprehender. ¿Ok? Aprehender, con H intermedio. Pero otra cosa es aprender. Aquí una cosa es anunciar y otra cosa es enunciar. Cuando usted lee los escritos rabínicos, y en la misma Torá, porque la misma Torá no dice anunciar, dice enunciar. Enunciar. Que va más allá, eso quiere decir que lo que se está escuchando o lo que se está viendo va más allá de lo que se ve y de lo que se escucha. O sea, entender. Cuando se dice aprender y aprender, quiere decir haz y obedece lo que estás escuchando. No, dice haz, obedece y entiende lo que estás escuchando. Eso quiere decir aprender. Escuchar, hacer y obedecer. Amén. Baruch Hashem. Hoy en día se vive un Pentecostés sin Mashiach, sin Ruach HaKodesh, sin temor al cielo y sin revelación de la palabra. Eso es lamentable. Por eso
hay que revivir el verdadero Shavuot, el verdadero Pentecostés, con la llenura del Ruach HaKodesh, en el conocimiento de Yahweh, el verdadero Elohim de las Escrituras. Sabiendo de antemano que el Shavuot marca un antes y un después, porque antes se sabe, pero después es la revelación, la llenura del Ruach HaKodesh. ¿Ok? Acuerdo lo que estábamos diciendo ahora. Antes del Pentecostés de los discípulos, ellos sabían, conocían, pero no tenían revelación. Porque si ellos hubieran tenido revelación antes, cuando Jesús les hablaba, no lo hubieran dejado solo, se hacen matar con él. O sea, no hubiera sido un solo llevado al madero, sino muchos. Le hubieran dicho a los romanos, no, a él no solamente, a mí también. Vengan por mí también. Entonces, por eso es que ellos lo dejaron solo, porque ellos conocieron, oyeron y vivieron muchas cosas con él y fueron testigos de muchas cosas, pero no tenían revelación. O sea, por eso es que la revelación, hermanos, y por eso es que este día de Shavuot, de Pentecostés, marcó un antes y un después de los creyentes. Porque ya después de ahí, ¿qué pasa en medio de los discípulos? Milagros, ellos mismos haciendo milagros, siendo sustentados, les daban una paliza y les decían, no prediquen más en ese nombre, ellos volvían a predicar. Los vamos a matar, mátenos. Los vamos a meter a la cárcel, métanos a la cárcel. O sea, ya ellos se llenaron de un poder, de una autoridad y de un apego a Yeshua, a la Torá, impresionantes, que ahí sí estaban dispuestos a morir por él. ¿Ok? Entonces, por eso, Shavuot marca un antes y un después para las personas. Hoy en día hay mucha gente que conoce. Ojo con esto. Hay mucha gente que conoce. Y no es malo conocer. ¿Ok? Aún dentro de las raíces hebreas, hay mucha gente que conoce la Torá, guardan Shabbat, celebran las fiestas del Eterno, no comen chancho, en fin, lo normal. Y creen a Yeshua y creen en Yeshua. Pero, hermanos, están todavía pegados ahí, solo conocen. ¿Ok? Esas personas necesitan ser llenos del Ruach HaKodesh. No necesariamente que la persona tenga que hablar en lenguas. No, porque eso es una doctrina protestante. Porque en la iglesia cristiana, no en todas, hay una discriminación tenaz dentro de las mismas comunidades. El que habla en lenguas se salva y el que no habla en lenguas se fregó. Viene el Señor y se queda. Así le enseñan a la gente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el centro de ellos son las lenguas. Entonces, a veces uno ve hermanos que nunca en su vida han hablado en lengua y son buenos creyentes, consagrados, etcétera, etcétera, pero no los dejan servir en el altar, no los dejan ni recoger una ofrenda, que porque no tienen el Espíritu Santo. Lo están discriminando y eso es discriminatorio. En cambio, los que hablan en lenguas, eso sí, así dan mal testimonio, así hablen torcidos, así sean torcidos, pero eso sí los usan y sí les dicen que son salvos, porque ya hablaron en lenguas, dieron 3, 4 palabras en lengua. Entonces, eso es discriminación. Pero la llenura del Ruach HaKodesh, hermanos, se basa en ser una experiencia, en un toque del Ruach, que puede ser manifestado a través de hablar en lenguas también. Porque yo allá llegué a estar en comunidades de raíces hebreas, de la Torá, y yo veía hermanos ahí hablando en lenguas normal, y en un Shabbat, en un servicio de Shabbat.
Lo que pasa es que esa parte no la hemos como promovido, no se ha enseñado en ese camino, en el sentido de no hablar en lenguas, no en ese sentido, sino en andar, en vivir en el Ruach, en el espíritu. Porque de pronto nos hemos metido mucho en el ritual del Shabbat, en el ritual de la fiesta, en el ritual. De pronto nos hemos enfocado mucho ahí y hemos dejado aparte lo que es el fruto del espíritu, ¿ok? Lo que es la consagración, lo que es la santidad, lo que es el testimonio, lo que es andar en el espíritu, ¿ok? Y tener una experiencia sobrenatural, que usted lo tome el Ruach y lo ponga a andar en el espíritu, lo ponga a tener una experiencia personal muy fuerte, muy maravillosa. Y eso es lo que nosotros necesitamos vivir y hacer en este tiempo. Entonces, sea esta la oportunidad, hermanos, en este Shavuot, de usted pedirle al Eterno que le dé una llenura del Ruach, una llenura del Espíritu que le permita tener una experiencia. Como hablábamos anoche de ese rabino, que son varios, tengo el testimonio de varios, que se fue para el desierto, un ortodoxo, y le pedía al Eterno que quería conocer al Mesías o que quería saber su nombre, cómo se llamaba el Mesías. Porque para los judíos ortodoxos allá afuera, para ellos es un misterio el nombre del Mesías. Y ellos tienen curiosidad de saber ese nombre, porque ese nombre es sublime. Nosotros, por gracia del Eterno, tenemos la revelación del nombre, Yeshua HaMashiach. Si usted cree que se debe decir Yahshua, diga Yahshua con lo que sea, pero hermanos, no vamos a pelear por eso tampoco, pero lo importante es que tenemos las letras, Yeshua, Baruch Hashem. Hermana Jennifer, ¿ibas a decir algo? No, More. Bueno, hace rato, pero es que no lo quise interrumpir. Es que fíjese que me ha sucedido más de 2, 3 ocasiones que estoy por decir algo, dando clases o estoy distraída, caminando y de repente oigo el sonido del shofar y me llama la atención, ¿no? O sea, volteo para todos lados para ver de dónde lo escucho, porque bueno, lo identifico muy bien. Y por ejemplo, ayer venía en el camión y de repente lo escuché y también volteé para todos lados. O sea, me ha pasado varias veces, lo escucho a lo lejos. No sé qué seas, honestamente, o algún sonido similar, no sé, pero inclusive me ha pasado en el salón de clases. Era eso, More, pero no lo quería interrumpir. Amén, no, tranquila hermana, pero está curioso lo de la hermana porque usted no es la única que le pasa eso. A mucha gente le está pasando eso, que estando en algún lugar, en cualquier lugar donde estén, escuchan el shofar. Eso es un fenómeno que se está presentando, hermanos, en muchas partes, no solamente allá en México, aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Israel, que hay mucha gente que testifica que escuchan el sonido del shofar. O sea, eso es como una ratificación sobre la persona que lo está escuchando de la aceptación del llamado que la persona ha vivido a través de estar hoy en día estando en la Torá y viviendo la fe y la obediencia al mandamiento a través de Yeshua, a través del Mesías. Si nosotros sabemos y entendemos que Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua, entonces a través de nuestra fe en Yeshua nos lleva a entender muchas cosas en la Torá, pero también nos lleva a escuchar
esos sonidos del shofar, porque yo también lo he escuchado y aquí ha habido gente en la casa que cuando han venido de visita que dice que también escuchan el sonido del shofar. Yo solo, muchos hermanos me han hablado de eso no es de una o dos personas, sino que eso le está ocurriendo a muchas personas, pero la mayoría de esas personas son personas que están en la Torá, por cuanto nosotros tenemos conocimiento de cómo es el sonido del shofar. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque la venida del Mesías va a ser precedida por sonido de shofar. La entrega de la Torá fue precedida por sonido del corno, así lo dice en alguna Biblia, el corno, o sea, el cuerno del carnero, o sea, el shofar. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros busquemos, anhelemos esa llenura del Ruach. O sea, para que no quedemos solamente conociendo y escuchando. Porque los apóstoles, antes de la resurrección del Mesías o antes de Pentecostés, antes de Shavuot, ellos conocían al Mesías. Lo vieron, lo escucharon, estuvieron al lado de él, pero necesitaban algo más. Necesitaban algo más. Y eso lo ratifica también con el caso de Apolos. Que Apolos, gran predicador, había sido un seguidor de Juan, el inmersor de Johanán, de Juan el Bautista, y era un predicador, y la escritura dice, poderoso en las escrituras. O sea, tenía buen conocimiento de las escrituras. Y era seguidor de Juan, y era predicador del grupo de Juan. Entonces, Priscila y Aquila lo escuchan y en vez de interrumpirlo, no, hermano, usted está perdido, a usted le falta esto. No, ellos con respeto, porque uno tiene que ser respetuoso, hermanos, aprendamos de ellos. Ellos lo escucharon, quedaron maravillados del mensaje, y cuando terminó el servicio, llevaron aparte a Apolos y le explicaron más claramente el evangelio, o sea, el mensaje, la buena nueva de Yeshua. Pero lo hicieron con prudencia. ¿Ok? No era que Apolo estuviera perdido, no, él no estaba perdido. Era judío, conocedor de las escrituras, simplemente que le faltaba algo. Y le faltaba el mensaje completo. Porque este caso de Apolos, hermanos, o los seguidores de Juan, es algo digno de que nosotros lo tengamos en cuenta y lo miremos con lupa. Con lupa. ¿Por qué? Porque hablando del entorno del Mesías, del entorno de Yeshua, o sea, lo que ocurrió a su alrededor, podemos decir que habían tres grupos. Primer grupo, Yeshua y sus discípulos, y los que lo seguían a él. Ese es el primer grupo. Segundo grupo, los seguidores de Juan. Porque Juan, sin darse cuenta, se le armó un grupo. Oh, wow. Juan, ¿qué diría Juan? Uy, yo no venía a esto, ¿cómo así? La gente me está siguiendo y aquí es que un grupo. ¿Ah? Si yo solamente vine a presentar al Mesías. Pero se le armó un grupo grande de seguidores que alguna vez como que se cruzaron con Yeshua por ahí a media distancia, que Pedro le dice a Yeshua, Señor, dile a ellos que se junten con nosotros. Y ya Juan había muerto. Pero había un grupo que predicaba, que anunciaba el mensaje de Juan, el mensaje de arrepentimiento. Y se armó un grupo.
una escuela. Entonces Pedro lo vio y le dijo a Jesús, Señor, mire esa gente, mire esos manes por allá, esa gente. Diles que se junten con nosotros. Hágale, dígales. ¿Qué le dijo Yeshua? Le dijo, espera, Pedro, no seas tan acelerado, hombre. Déjalos. Que el que no es contra nosotros, por nosotros es. En dos palabras, Yeshua le dijo a Pedro, tranquilo, que ellos van a llegar a nosotros o a ustedes en su momento, en su tiempo, en el tiempo del Eterno. Como el dicho que se dice, en el tiempo de Dios. Pero ellos no estaban haciendo nada malo. Ni estaban en una falsa doctrina, tampoco. ¿Ok? Porque entendamos bien estas palabras de Yeshua, que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, ya mire que eso duró hasta después de Pentecostés, que ya los discípulos estaban predicando, ya estaba Pedro por allá predicando, Felipe por allá predicando, Andrés por allá predicando, ya Pablo estaba llegando al camino también. Y esta pareja se encuentran, van a dar por allá a un lugar donde estaba reunido Apolo y muchos seguidores de Juan, y ellos le hablaron a Apolos, y mire a quién le hablaron, no le hablaron a los creyentes, sino a Apolos, al que los dirigía. Y ahí donde vino el empalme, ya ellos se añadieron y ya hubo un solo grupo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque a veces uno ve gente, grupos de raíces hebreas por ahí regados, y uno por celo, por envidia, como usted lo quiera interpretar, uno quisiera que esa gente se uniera con nosotros. ¿Ok? Y de pronto van a llegar, pero que no sea algo humano, que usted fue y los convenció y bueno, no, que sea algo dirigido por el Ruach, por el Eterno, que en su momento ellos llegan. El Eterno hace el empalme, pero eso es en el tiempo de Dios, es el tiempo del Eterno, no en el tiempo nuestro, ni en el deseo nuestro, sino en el tiempo del Eterno. ¿Ok? Ojo con eso. Porque a veces hay rivalidades, hay injurias, que porque eso están allá y nosotros aquí, que no sé qué, y empiezan esas peleas y discusiones, eso no debe ser así. ¿Ok? No olvide, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora, si esas personas empiezan a enfrentarse a usted y a hacerle la vida cuadritos, a hacerle como una especie de rivalidad y una guerra y todo eso, eso sí no es de nosotros. Porque eso no honra la Torá. Ni tampoco nosotros nos pongamos a hacer la guerra a otra gente por ahí, a otros grupos. No haga eso. No se hace. Eso no se hace. Amén. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Ojo con esas palabras. Muy bien. Costumbres para la fiesta. Es costumbre en la noche de Shavuot permanecer despiertos toda la noche, o sea, como una especie de vigilia, estudiando la Torá y compartiendo con los hermanos hasta la salida del sol. Los sabios dicen, quien haga esto será merecedor de la corona de la Torá. Eso dicen los sabios, no lo dice la Torá, es un dicho rabínico. O sea, el hacer vigilia, la misma noche de Shavuot. O sea, cuando arranca Shavuot, porque acuérdense que Shavuot comienza la noche anterior. Luego, cuando se hace el servicio que se lee la Torá, los capítulos que ya mencionamos,
Ahí pues están todos juntos para escuchar la lectura de estos capítulos. Como dijimos anoche, se come productos lácteos y luego carne, pero después de dejar un espacio de tiempo. Se acostumbra a decorar la casa o el lugar de reunión con flores y frutas, muchas frutas. Las frutas es un simbolismo de los primeros frutos, de la abundancia, de la bendición del Eterno, de que nunca falta el pan en nuestra mesa y que esas frutas representan los primeros frutos, o sea, los primeros creyentes. Es un día de regocijo. En Shavuot no se hacen fiestas, no se celebran matrimonios, ni cumples, ni cumpleaños, porque es un día de y para el Eterno. Ni tampoco se hace ayuno. La fiesta de Shavuot no es para hacer ayuno. Baruch Hashem. Entonces, ya saben, se decora con flores, muchas flores, frutas y plantas, evocando el regocijo por la entrega de la Torá. ¿Ok? Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque es el día de la entrega de la Torá, es el día del Ruach HaKodesh, y también se acostumbra traerla una ofrenda. Ya no hay necesidad de traerlo de los 2 panes. En sustitución de los 2 panes, se trae una ofrenda especial para el Eterno. Bendito su nombre. En la fiesta de Shavuot se celebra el recibimiento de la Torá. Entonces, de ahí viene una pregunta. Entonces, ¿por qué la otra fiesta, Simchat Torah, fue escogido como para el día, para finalizar y empezar nuevamente el ciclo anual de la lectura de la Torá? Porque acordémonos que la fiesta de Shavuot es una fiesta mandamiento, que es un mandamiento. Hay otra fiesta que es rabínica, que esa fiesta se celebra después de Sukkot, que se llama Simchat Torah, o sea, la fiesta de la Torá. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿por qué hay 2 celebraciones? La Simchat Torah es una fiesta rabínica. ¿Qué significa Simchat Torah? Que en Simchat Torah se termina el ciclo de leer toda la Torá desde Génesis a Deuteronomio. Ahí termina el ciclo. O sea, al Shabbat después de Simchat Torah, ya se comienza la Torá, capítulo 1 de Génesis. O sea, la Parashá Bereshit. ¿Estamos? O sea que Simchat Torah es la celebración del ciclo de las parashot, de la lectura de toda la Torá, que culmina en Simchat Torah. Pero Shavuot es la celebración no del ciclo de la Torá, sino de la entrega de la Torá al pueblo hebreo. Para nosotros, además de ser la entrega de la Torá, es la revelación de la Torá a través del Mesías, quien al mismo tiempo es la Torá también. Bendito su nombre. ¿Ok? Entonces, por eso es que las 2 fiestas se celebran diferente. Ahora, no olvidemos, Shavuot sí es Torá, Simchat Torah es rabínica. No es obligatorio guardar la fiesta de Simchat Torah. Es rabínica. Sí, es la celebración del fin del ciclo de la lectura de la Torá anual. Porque ya después al Shabbat, después de Simchat Torah, ya comienza Génesis 1, la Parashá Bereshit. Y así hasta el otro año, cuando se culmine otra vez el ciclo de la lectura de toda la Torá a través de las Parashot. Amén. Por eso dice en Éxodo 23:16,
También observarás la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieres sembrado en el campo, la fiesta solemne de la cosecha del final de año, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo. En Deuteronomio 16, 9 al 12 dice, contarás 7 semanas, comenzando a contar las 7 semanas desde que empiece la hoz en la mies. Entonces celebrarás la solemnidad de las semanas en honor a Yahweh tu Elohim. Darás una ofrenda voluntaria de tu mano según te haya bendecido Yahweh tu Elohim. Y te regocijarás en presencia de Yahweh tu Elohim. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que esté dentro de tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que estén en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Elohim escoja para hacer habitar allí su nombre. La necesidad de estas dos festividades se puede explicar a través de una parábola que ha sido transmitida de generación en generación. Vamos a mirar la parábola. Dice, una vez un rey promulgó un decreto. Cualquiera de sus súbditos era bienvenido para tratar de obtener la mano de su hija, pero con una condición. A la persona indicada no se le permitirá ver a su hija antes del matrimonio. Ojo con esta parábola, es una parábola. Ya entendemos. Un rey quería casar su hija, entonces dijo, la persona que se le permita casarse con ella no la puede conocer antes de que sea escogido. O sea, cuando se escoja la persona, ya va a conocer a la futura esposa. Entonces dice, y el decreto real causó gran conmoción. Rápidamente los distintos lugares del pueblo fueron invadidos por chismes y especulaciones. Ah, ¿será que es muy fea la novia? ¿O será que le falta un pie, o le falta un ojo, o en fin? La gente comenzó a hablar. Chismes y cuentos, especulaciones. Uno dijo, yo he escuchado que la hija del rey es muy astuta, dijo uno. Otro dijo, yo he escuchado que es sordomuda. Otro dijo, yo estoy seguro de que es una imbécil. Y dijo otro, de un lado a otro los rumores corrían. Finalmente, un judío sincero, un hombre sincero, dijo en voz alta, yo estoy dispuesto a casarme con ella. ¿Qué tan mala puede ser? Después de todo, es la hija del rey y todos sabemos lo bueno que es el rey. Aquí vino alguien hablando sensatamente, tal vez. El rumor se esparció rápidamente de lo que dijo este hombre sensato y el rumor llegó a oídos del rey y el rey lo mandó llamar. Aquel judío resultó ser el único que se presentó a pedir la mano de la hija del rey, de la princesa. El rey aceptó y la fecha de la boda fue fijada. Después de una boda grande y ostentosa, el novio escoltó a su novia a su nuevo hogar. Todavía con el velo puesto, o sea, no la había visto. Después de la ceremonia, no la había visto todavía. Tenía un velo muy pesado que no le permitía verle el rostro de la novia. La novia se quita el velo y el novio se asombró de su belleza y recordando los rumores que había sobre las supuestas falencias, él decidió probarla. Primero le habían dicho que era fea y ahora le dicen que es astuta, que es imbécil, que es tonta. Entonces él la probó. ¿De qué manera? Entabló una conversación con ella, probó su carácter y sus modales y quedó realmente asombrado. En todos los aspectos la princesa sobrepasó sus expectativas y sueños. Y lleno de alegría, él realizó una gran fiesta para
celebrar su buena suerte, su buena fortuna. En esta parábola, el rey es el Eterno. Porque aquí viene la explicación de esta parábola de la joven. Cuando quiso dar la Torá, se la ofreció a cada nación. Todas las naciones la rechazaron, objetando que la Torá estaba escrita alguna misbah, algún mandamiento que ellos no podían, no era compatible con sus culturas. Cuando el Eterno le ofreció la Torá a los hebreos, ellos dijeron, nace benisma, o sea, oiremos y haremos. El pueblo hebreo aceptó la Torá sin haberla conocido antes, como si estuvieran agradecidos por todo el bien que el Eterno había hecho por ellos. ¿Ok? ¿Sí entendimos esto? Y es la verdad. El Eterno le dijo, yo les voy a dar la Torá, pero él nunca les permitió ver de qué se trataba la Torá. Ellos solamente dijeron a Mochi, vaya, usted hable con el Eterno, reciba la Torá, que nosotros te oiremos y haremos. O sea, la oiremos y obedeceremos. Aunque el pueblo hebreo aceptó completamente la Torá, temieron una pérdida. Asumieron que las numerosas obligaciones de la Torá los privarían de sus placeres y de su libertad. Similarmente, el novio de la parábola se casó con la hija del rey, temiendo que se decepcionaría en otras áreas. Pero cuando los hebreos estudiaron la Torá y aplicaron sus enseñanzas a sus vidas, estuvieron sorprendidos, no solo que no tuvieron que dejar nada, sino que además encontraron que la Torá maximizaba todos sus placeres. Por lo tanto, al concluir la lectura de la Torá, cuando nos hemos sumergido nuevamente en sus enseñanzas durante todo un año, por eso es que se celebra la fiesta de Simchat Torah, la alegría de la Torá. En Shavuot estudiamos esta noche de vigilia para mostrar nuestra preparación y nuestras ganas de recibir la Torá. Y por cuanto que la Torá es una apreciación intelectual y una alegría emocional, lo demostramos al quedarnos estudiando Torá toda la noche. Sin embargo, en Simchat Torah se danza, se baila con los rollos de la Torá, ya que esta es una alegría del cuerpo y estamos demostrando que inclusive nuestros cuerpos se han beneficiado mucho al instruirnos en la Torá. Amén. Ahora, pregúntele usted a cualquiera que ha incrementado su observancia de la Torá, o sea, la obediencia a la Torá, y te dirá lo mismo. En un principio, como pasa hoy en día, cuando una persona va a entrar apenas a las raíces hebreas, es preguntando, y esto hay que hacerlo así, y esto hay que hacerlo así, y esto porque hay que hacerlo. Y entonces la gente preocupada preguntando. ¿Ok? Porque hay mucha gente que piensa que es difícil obedecer la Torá. Cuidar el Shabbat, comer kosher, las leyes de la pureza familiar, el lachon hará, al hablar correctamente. Cada uno encontró que la gente le daba miedo, mas sin embargo, Yeshua mismo lo dijo, ligera es mi carga. Mi carga es ligera. ¿Ok? Entonces, por eso el cumplimiento de la fiesta de Shavuot, que fue el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando los discípulos estaban orando en el aposento alto, escatológicamente, la fiesta de Shavuot se cumplió este día. Se cumplió ese día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Ruach HaKodesh. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más acerca de la fiesta de Shavuot que de pronto no se haya mencionado acá? Bien pueda, abra su micrófono
y comparta, hermanos, o aquí quiere preguntar algo sobre la fiesta de Shavuot también. A ver quién quiere preguntar algo o agregar algo, bien puede, hermanos. Mano Maicon, mano Dagoberto, mano Freddy, mano Miriam, mano Ángel, bien puede. Shalom, Rab, buenas tardes. Yo la duda que tengo entonces, Rab, mañana, perdón, dentro de 8 días vamos, por lo que vi la fecha es el 4 de junio, que es el próximo sábado, el próximo Shabbat, pues al cierre del Shabbat. Ese día es cuando preparamos pues los manjares que está diciendo, vamos a arreglar y vamos a estar toda la noche en la fiesta y en la lectura de la Torá. Sí, es así, ¿verdad? Es la fecha, Rab. Vi un CD por ahí. La celebración comienza después del cierre del Shabbat, del próximo Shabbat. Ya de ahí comienza la celebración. En cuanto a la preparación de los pudines y todos esos derivados de la leche que se hacen, yogures, todo eso se puede hacer a partir del viernes, o si se van a comprar hechos. O sea, todo lo que es la decoración, sí hay que hacerlo en la semana, antes del Shabbat, antes del atardecer del viernes. Se puede hacer la decoración. ¿Ok? O si la persona es rápida para decorar, se puede hacer el mismo sábado en la noche o el domingo temprano, pero que no demore mucho porque no va a estar ocupado decorando, sino que ya todo tiene que estar listo porque hay que hacer la lectura, un servicio con lectura de estos 4 capítulos. ¿Ok? Y es una celebración festiva. En esta fiesta se puede cocinar, o sea, se puede encender fuego. No hay problema con eso. Se puede encender fuego para los asuntos de la comida y todo eso. Y es un día de alegría. ¿Ok? Ahora, otra razón de la fiesta de Shavuot es porque Moshe Rabenu nació el día 7 del mes de Adar. Y la Torá nos cuenta que su madre solo pudo esconderlo de los egipcios durante 3 meses. Cuando no lo pudo esconder, la Torá dice que lo colocó en una cesta entre los juncos. Es por eso que acostumbramos comer una comida láctea en Shavuot, que cae 3 meses después del 7 de Adar, porque también ese día la hija de Faraón lo recogió del agua y Moshe se negó a ser amamantado por ella, pues ella no era israelita. Y por eso ella tuvo que dárselo a la madre de Moshe para que lo amamante. O sea, estos son costumbres que se van añadiendo a raíz de sucesos. Porque ustedes recuerdan que esto lo vimos en la Parashá, de que la hija de Faraón trató de amamantar al niño porque el niño estaba llorando mucho y él no quiso. Luego ella pasó el niño a sus siervas, a las nodrizas que ella tenía, a las siervas, y el niño tampoco quiso alimentarse de ellas. O sea, con nadie quiso. Entonces, porque ellas no eran israelitas. Entonces, por eso es que el niño llore y la hija del faraón desesperada, pues que este niño no quiere alimentarse de nadie y vea. Entonces la hermana de Moshe le dice, yo conozco una señora que de pronto lo puede hacer. Y era la misma mamá. Y entonces, listo, llévala donde ella.
Y claro, Moche fue regresado. Eso es increíble, esa historia de cómo Moche solamente fue a dar la vuelta. Pero esa vuelta fue una vuelta que lo subió, lo engrandeció de una forma sobrenatural. ¿Ok? Salió como para un destino inimaginable, triste y solo, sin saber qué iba a pasar con él. Pero en ese trayecto el Eterno torna lo que es la incertidumbre, lo que es la inseguridad, lo que es la tragedia, lo trágico, lo vuelve en bendición. Lo recoge la hija de Faraón, una princesa, y ella misma da la orden y contrata a la misma madre para que lo cuide hasta que sea destetado. Cuando el niño fue destetado, él fue llevado al palacio porque la princesa lo había adoptado como hijo de ella. Solamente el Eterno hace estas cosas, hermanos, de la forma como Él lo hace. Bendito sea su nombre, porque Él es grande y maravilloso. Amén. Él es grande y maravilloso. ¿Alguien más quiere decir algo, hermanos? Bien pueda. Hermano Álvaro, hermana Senia, hermana Beatriz. Shalom, hermanos. No solo recordando que cuando se entregó la Torah, que perdimos, creo que perdimos como 3,000, ¿verdad? Porque hicieron ese becerro de oro. Y en Pentecostés, en Shavuot, fue la recompensa. El Eterno nos regresó 3,000 porque recibieron el Rúa. Y usted habla mucho de eso cuando enseña eso, pero es para recordar eso también, como un balance. Sí, claro, por eso las dos fiestas, pues los dos eventos, porque fueron eventos. Es la fiesta normal, pero el evento fue sobrenatural. Que cuando se dio la Torá, murieron infortunadamente 3,000 personas por haber participado en lo del becerro de oro. Y luego, el día de Pentecostés, la celebración de los discípulos, cuando estaban celebrando la fiesta, ese día vivieron, renacieron, nacieron de nuevo otras 3,000 personas. Hermana Beatriz. Shalom, Morella, Shalom. More, yo tengo una pregunta, si me perdona la ignorancia, pero es solo por saber. Hoy en día, ¿esas lenguas se hablan así como actualmente lo hace el cristianismo? ¿O uno también se le puede revelar eso, la lengua? Pues. Ok. Las lenguas, el Eterno las da de acuerdo a una necesidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo nomás. El hermano Michael, un ejemplo, tiene un amigo que es alemán y está de visita en la casa de él. Y mañana, es un ejemplo, mañana es la fiesta, un ejemplo. Entonces, el hermano Michael le dice al amigo, oye, mañana vamos a ir a la fiesta, yo hablé con el Moré, con el pastor, y él me dijo que podías ir, te invitamos para que vayas a la fiesta. Bueno, él hablan en inglés, pero el hermano Michael no sabía alemán. El alemán sí sabe inglés, pero el hermano Michael no sabe alemán. Bueno, viene el hermano Michael con su familia con el invitado amigo alemán. Estamos aquí reunidos y de pronto en el momento de las canciones, de las alabanzas,
el Eterno ve que el alemán tiene una necesidad espiritual. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Escoge a alguno de los hermanos o hermanas y lo pone a hablar para todos nosotros en lenguas, porque no entendemos lo que la hermana dice, pero ella está hablando el alemán y el alemán está entendiendo. Las palabras que está hablando la hermana no es una repetición de la repetidera, de repetir la misma palabra, sino que está dando una enseñanza o una palabras entendibles y audibles en alemán. Le está dando un mensaje al alemán en la necesidad que él tiene espiritualmente o un problema o una situación que él tenga. Y el alemán, asombrado y asustado. Uy, esta señora, porque sabe mi problema y mire que está hablando alemán. Oye, Michael, ven. Esta mujer está hablando alemán, ella es alemana, ella habla y lo habla perfectamente bien. Entonces el hermano Michael dice, no, ella no sabe ni inglés siquiera. Ella no habla sino castellano. Entonces, ¿por qué está hablando alemán, mi idioma? Entonces el hermano Michael ya le explica, no, es que es el espíritu que sabe tus necesidades, que sabe tus problemas, por eso te está... Bueno, esa es una forma de cómo el Rúa se manifiesta. Otras veces es que si hay un oyente de otra lengua, de otro idioma, ruso, francés, Croacia o albanés o, en fin, algún idioma, entonces no solamente se refiere, el Eterno pone a hablar, el Rúa pone a hablar a una persona en una lengua para darle un mensaje a esa persona, sino también que el Eterno, el Espíritu, puede poner al creyente a glorificar al Eterno, a recitar salmos en el idioma de esa persona. Porque no olvidemos lo que dice Pablo, que las lenguas son señal a los incrédulos, o sea, a la gente de afuera. No es señal para los creyentes, no. Doctrinalmente sí lo pusieron como una señal, pero las lenguas es señal a los incrédulos. Sí, hermana Beatriz. Bueno, entonces en el cristianismo usted sabe que son el pastor o el que esté dando la prédica revela mucho la lengua y como que trata de profetizar en repetidas ocasiones lo que quiere referirse a lo que supuestamente la lengua está diciendo, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿qué hay de cierto, bondadosamente, sin faltar a la Torá, que sea así? O sea, ¿sí se puede hacer o sí se le puede dar continuamente a la persona estando en el Ruach HaKodesh o en santidad? No importa la congregación o religión o simplemente se da como usted lo está diciendo. Ok. Nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la Escritura. Tenemos dos áreas de la Escritura que hablan sobre el tema. El primero, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 dice exactamente de que había allí judíos de todas las naciones, o sea, judíos extranjeros, que hablaban otros idiomas, como dijimos ahora al principio. Judíos egipcios, judíos de Antioquía, judíos griegos, judíos castellanos de España, de Sefarad, judíos, en fin, de esas partes de Europa que habían ido a la fiesta, que aparte de hablar hebreo, hablaban esos idiomas nativos donde ellos vivían. Entonces el texto dice claramente que ellos escucharon en su idioma nativo que esos creyentes glorificaban al Eterno en el idioma de ellos. ¿Qué quiere decir glorificaban al Eterno? Pueden estar recitando salmos de adoración y de glorificación al Eterno.
porque muchas de las personas que hablan en lenguas a veces están recitando salmos en hebreo. El Rúa los toma y empiezan a recitar salmos, pero en este caso no recitaban salmos en hebreo, sino salmos en los idiomas de estas personas que estaban presentes allí, presenciando ese fenómeno. Porque estamos hablando de judíos pobres, judíos no estudiados, porque su forma de vestir y su forma de hablar los delataba, que eran de ahí de la parte norte de Judea. Ok, eran galileos. En aquella época hablar de galileos era hablar de gente pobre, gente sin estudio y gente que de cuatro en conducta, o sea, que no eran unas regiones donde estaban las 10 tribus de la casa de Israel. Ahora, tengamos en cuenta esto que acabamos de escuchar. La gente que estaba, los extranjeros judíos que estaban en Jerusalén, los entendían en sus propios idiomas. ¿Ok? Ahora vamos al complemento que está en 1 Corintios capítulo 14. Y también lo que dice el profeta: en otras lenguas hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán. Ahora, Pablo dijo ahí en 1 Corintios que las lenguas es señal a los incrédulos. Pero de ahí podemos preguntarnos nosotros, ¿qué tipo de incrédulos está hablando acá? Judíos incrédulos que no creen en las raíces hebreas, o sea, en Yeshua, o está hablando del extranjero. Ahí no dice la palabra extranjero, sino judíos incrédulos, no incrédulos en la Torá, no, sino incrédulos al mensaje del Mesías. Ojo con eso. Ahora, las lenguas que se hablan son lenguas conscientes, o sea, no una repetición de una misma palabra, sino un mensaje conciso. O sea, yo recuerdo hace muchos años allá en New York, porque una ciudad donde uno se encuentra gente de todo el mundo es en New York. Ahí hay rusos, hay chinos, hay coreanos, hay asiáticos, hay de Filipinas, hay de Holanda, de Polonia, de Suecia, de Finlandia, de Checoslovaquia, de Hungría. Ahí hay gente de todo el mundo. ¿Ok? Entonces uno allá escucha en las iglesias cristianas, a veces escucha, de raíces hebreas, escucha uno testimonios de que están en un servicio en tiempo de verano, que la puerta está abierta, y en un momento viene un ruso por ahí que solamente habla inglés y ruso, y la congregación es latina, y cuando menos piensa, el Rúa toma a un creyente de los que están ahí y lo pone a hablar en ruso. ¿Por qué? Porque hay un ruso que va a pasar justamente en ese momento por la puerta y él va a escuchar que están hablando en su lengua. Eso es de una que la persona dice, uy, están hablando mi idioma. Y está hablando coherentemente, no está repitiendo palabras, sino coherentemente una palabra, un mensaje. ¿Qué hace el ruso? El ruso se arrima a la puerta y se arrima a la persona y escucha. ¿Qué es lo que va a escuchar la persona? Que el Eterno le está dando un mensaje a esa persona. Algún problema, alguna necesidad, algún llamado de parte del cielo. Y claro, el ruso va a mirar a la gente y él dice, ¿este servicio es en qué? Es en ruso. Porque es que esa persona está hablando en ruso, pero no tiene cara de rusa. No tiene cara de ruso, de que sea de mi país. Entonces, esa es la forma normal que siempre ocurre. Por eso es que Pablo dice que las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahora, aparte de eso, Pablo dice muy claro, si una persona va a hablar en lenguas, que haya un intérprete.
que interprete lo que la persona está diciendo. Si no hay intérprete, que se quede calladito. ¿Ok? Mire lo que dice 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los que creen. ¿Pero de qué profecía está hablando acá? Del mensaje, la predicación del moré, del pastor. Aquí no está hablando de profetizar, que usted se va a casar con fulano de tal. No, sino está hablando porque es que hay algo que nosotros no hemos entendido, mucha gente no ha entendido, cuando en el Nuevo Testamento se habla de profecía, se está hablando del mensaje apostólico. Eso es profetizar, predicar. Por eso es que ahí mismo dice, si uno está hablando en lenguas, o todos hablan en lenguas, viene a un incrédulo y dice, esta gente está loca, mire, eso no entiende nada. ¿Pero qué dice Pablo? Pero si todos profetizan, el incrédulo es persuadido, o sea, es convencido. O sea, profetizar en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, es predicarle a la persona. Porque es que los profetas fueron hasta Juan. ¿Ok? No olvidemos eso. Pablo mismo lo dijo. Todos los profetas fueron hasta Juan. Y Yeshua también lo ratificó. Todos los profetas fueron hasta Juan. Profetas. Ahora yo pregunto, ¿Juan dio alguna profecía que haya quedado consignada para el futuro? No. Porque es que nosotros tenemos un mal concepto acerca de las profecías, del profeta. ¿Ok? Porque nosotros pensamos que un profeta solamente profetiza cosas futuras. No. Un profeta, aún en el Antiguo Testamento, era una persona que regañaba, que exhortaba a los reyes en sus cosas mal hechas, y eso era llamado un profeta. Mire que a Elías, ¿dónde encuentra usted una profecía de Elías del futuro? No la hay. Ni tampoco existe una profecía de Eliseo. Entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿Qué tipo de profetas eran? Predicadores, que el Eterno los usó a ellos para reprender a los reyes, para reprender al pueblo, porque ellos profetizaron a la casa de Israel. O sea, les predicaron y exhortaron a la casa de Israel en ese tiempo cuando ya estaban más perdidos que en el Día de la Madre. Estamos hablando de la época de Acab, la época de esos reyes que formaban parte de las tribus del norte, del reinado del norte. Entonces, pregúntese usted mismo, ¿dónde hay profecías escritas de Elías, de Eliseo, de Juan el Bautista? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Le jaló las orejas a Herodes, reprendió al pueblo de Israel, a los hebreos, a los judíos en esa época, y él fue llamado profeta. ¿Qué hizo Elías? También lo mismo. Era la voz del Eterno contundente en su tiempo. Pero que ellos hayan dejado profecías como las de Daniel, como las de Ezequiel, no. Entonces, esa es una parte que tenemos que entender en sí, que es un profeta. Y si Yeshua dijo que todos los profetas fueron hasta Juan, quiere decir hoy en día que profetas al estilo de Daniel, de Ezequiel, que profetizaron cosas para el futuro, ya no hay en este tiempo, porque ya lo que había que ser profetizado ya se profetizó. ¿Ok? Bueno, vamos a dar la cosa hasta aquí, hermanos, que la otra semana podemos aclarar más abiertamente a través de un estudio lo que en sí que es un profeta. Y en sí también
que es el hablar en lenguas, o sea, ordenar bien ese tema de las lenguas, porque ha habido lo que ha existido durante todos estos últimos años, ha habido un abuso, ojo, un abuso del don de lenguas. Ha habido un abuso de eso. Tan abuso es que existe una discriminación en algunas organizaciones cristianas donde le dicen al creyente, si usted no habla lengua, usted no se salva. Viene el Señor y usted se queda. Y eso traumatiza a la gente, hermanos, con ese tipo de enseñanza eso no está en la Escritura. En ninguna parte de la Escritura dice que el que no habla en lengua no es salvo. Si usted tiene un texto por ahí, pues le agradecería. Amén. Muy bien. Pero no vamos a dejar la cosa acá. La hermana Beatriz puso en la palestra una buena pregunta. Sí, perdone que lo interrumpa y esto es lo último que digo. Eso iba a comentar. Sí me hizo falta un poquito porque ustedes saben el don que yo tengo, ¿cierto? Yo por eso soy un poquito delicadita con esto. Sí quiero que hagamos una reunión con todos los hermanos, que tengamos la misma crítica con sabiduría, porque sí me es muy importante y ustedes saben el motivo, ¿cierto? Yo tengo un don muy bueno y yo no quiero abusar del don que Dios me dio, sino saberlo usar. Un hermano por ahí siempre me aconseja que uno debe decir las cosas siempre, pero ya a veces me abstengo de decir las cosas. Sí quiero que usted mismo convoque una reunión fuera de los servicios y hablemos de ese temita tan importante que es de suma importancia para mí. No sé si para algunos hermanos, pero para mí sí me es de muy, muy importante. Gracias. Claro que sí, se hace. More, perdón que le interrumpa, pero estoy de acuerdo con la hermana Beatriz. Para mí ha sido siempre un tema que se ha quedado, como decimos acá, en question mark. So, yo sé que usted la entiende, es como con signo de pregunta, porque yo llegué al cristianismo y siempre veía como que había un grupito que siempre se quedaba uno porque hablaban en lengua. Yo no hablo en lengua. So, yo no tengo ese don. Me gustaría tenerlo, pero el Eterno todavía no me ha bendecido con él. Pero sí veía lo que usted dice, que echan como al lado a las personas que no tienen ese don, pero a la misma vez yo me quedaba como, ¿cómo le digo? Como me quedaba como pensando qué hablaban, porque casi siempre lo que hablaban era algo, el don de lengua que tenía era como raro y casi siempre repetían la misma cosa y solo se entendía la persona que lo decía. So, nadie traducía lo que decía, ¿verdad? Como si hablamos un idioma, lo traducimos para que la persona que está al lado que no lo sabe, pues pueda entenderlo, pero acá no, acá se quedaba entre el grupo y siempre me llamaba la atención y siempre quería saber de eso y estaba siempre dentro de mi corazón y me alegra que llegáramos a este tema y que la hermana Beatriz pues tocara ese tema, porque siempre me preguntaba eso. A veces soy un poco tímida para hacer preguntas y me quedo a esperar que los hermanos hablen, a ver si alguna de las cosas llega de mis preguntas o mis inquietudes, llega por medio de ello, y a la honra y la gloria al Eterno por ello, porque varias de esas cosas veo que otros hermanos tienen esa misma inquietud, o al final no tengo que hacer la pregunta porque el Eterno se glorifique en ello. Pero sí es muy importante. Otra pregunta que sí yo tengo también, y es, por ejemplo, yo que no tengo una Keilah donde ir y reunirme con los hermanos, yo no tengo mucho tiempo en las raíces hebreas. So, yo soy principiante. No comencé con la pandemia. Cuando empezó la pandemia, que estaba acá en la casa, pues ahí fue que comencé. El Señor me llamó, ahí me comenzó a inquietarme. Y bueno, pues como no tengo que ir en mi área ni cerca de mí,
Entonces yo tengo que hacerlo todo acá en mi casa sola. Tengo mis 2 hijos, pero tienen el temor de Dios, pero no son como, no tienen mis creencias, mi seguimiento a la Torá como yo lo estoy haciendo ahora. Porque también crecieron en el cristianismo o el catolicismo. Pero bueno, yo hago lo que yo puedo acá dentro de mi casa. Eso también me gustaría saber si yo lo puedo hacer en la casa o cómo yo puedo hacer. Esa era mi pregunta. Ok, hermana, ya todo eso la otra semana lo vamos a dirimir. Ya paramos lo de Apocalipsis y nos enfocamos en ese tema en las clases de la otra semana. Ok. Bueno, hermano, vamos a hacer la despedida.